La empleada humilde ayuda a una mujer en la terminal, y el millonario la invita a su mansión. En el corazón de la ciudad, donde los colores y sonidos se entrelazan en una danza caótica, Laura se movía como un pez en su agua. La terminal de autobuses, bulliciosa y vibrante, era su reino. A cada segundo, pasajeros apresurados cruzaban su camino, casi como sombras que iba y venía. Laura, con su uniforme arrugado y una sonrisa amable, se dedicaba a recibir a aquellos que llegaban y a enviar a los que partían. La rutina la reconfortaba, el sol en su piel, las historias que escuchaba en cada despedida. Pero esta mañana, un aire diferente daba vueltas entre los andenes. Cuando comenzó a notar a Carmen, una mujer mayor de cabello canoso y manos temblorosas, algo en su mirada inquieta activó un instinto maternal en Laura. Carmen vagaba entre la multitud, perdida, con un brillo de preocupación que cortaba el aire. Sin pensarlo dos veces, Laura se acercó. ¿Está todo bien, señora?, preguntó, sintiendo un nudo en la garganta al ver la angustia en los ojos de Carmen. «No sé dónde está mi autobús», respondió la anciana, su voz entrecortada por el miedo. Con cada palabra, Laura sintió una punzada de compasión, como si la angustia de Carmen se asomara por su propia piel. Mientras ambas trataban de encontrar el destino correcto, un hombre entró en la escena. Alejandro, un millonario cuya fama de ser reservado y misterioso precedía su paso. En medio del caos, su figura destacaba, elegante y enigmática, como un espectro que había salido de una novela de misterio. Observando la interacción entre Laura y Carmen, sus labios curvaron una sonrisa intrigante. Sin previo aviso, se acercó y con una voz que resonaba como el eco de un secreto, le propuso a Laura: «¿Te gustaría visitar mi mansión? Podría ofrecerte una oportunidad interesante». Laura se quedó paralizada. La oferta sonaba a cuento de hadas, pero al mismo tiempo una sombra de desconfianza se cernía sobre ella. ¿Quién era realmente Alejandro? ¿Y qué podría querer de una simple empleada? Aún así, su curiosidad la llevó a cruzar los imponentes portones de la mansión, donde el lujo y la opulencia brillaban más que el oro. Sensaciones encontradas la invadieron. Temor a perder su esencia, pero también un destello de esperanza escondido tras las paredes de mármol. Mientras caminaba por los pasillos decorados con retratos antiguos, uno en particular capturó su atención. La mirada de Carmen, inmortalizada en un marco, la miraba desde el pasado. ¿Qué conexión había entre ellas? Laura sintió un escalofrío. Detrás de la amabilidad de Alejandro había secretos oscuros y una rivalidad peligrosa que podía amenazar su bienestar. Sobre ella, una nube de incertidumbre se agrandaba. Su corazón latía rápido. ¿Debería seguir adelante y descubrir los misterios que le esperaban? ¿O es mejor mantenerse alejada y proteger su vida simple pero auténtica? Con el peso de sus dudas y la mirada del retrato clavada en su mente, Laura se sintió atrapada entre dos mundos. ¿Qué secreto guarda realmente Alejandro? ¿Y cómo está ligado a Carmen? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Laura se quedó paralizada, sintiendo los ecos de su propia respiración en el vasto silencio de la mansión. El retrato de Carmen la seguía con esa mirada penetrante. ¿Qué relación existía entre aquel misterioso hombre y la anciana a la que había tratado de ayudar? La sensación de inquietud se apoderó de ella. Algo no encajaba. Mientras exploraba el lugar, la opulencia la abrumaba. Cada obra de arte era un susurro de riqueza, pero el ambiente se sentía pesado, casi asfixiante. Unos pasos resonaron a lo lejos. Era Alejandro. Su presencia en el pasillo la inquietaba de una manera inexplicable. ¿Te gusta el lugar?, preguntó, su mirada tan fría como el mármol. Laura asintió, pero no pudo evitar sentir que él la observaba como un cazador a su presa. Lo he heredado de mi familia,
continuó, dejando una pausa que le hizo sudar. Su belleza esconde muchos secretos. Sintió un escalofrío. ¿Qué secretos? De repente, un estruendo retumbó desde el ala este de la mansión. Las luces parpadearon. Laura sintió que su corazón se disparaba. ¿Qué fue eso?, preguntó, intentando mantener la calma, mientras buscaba la mirada de Alejandro. Pero él había desaparecido, como un fantasma. El silencio era palpable. Justo cuando decidió explorar, una sombra cruzó por un pasillo oscuro. Laura se detuvo, el miedo en su pecho crecía. La sombra se transformó rápidamente en una figura familiar. Era Carmen, pero su apariencia era distinta. Sus ojos, normalmente suaves, ardían con una intensidad feroz. «Laura, tienes que irte», exclamó, entre respiraciones rápidas. «No estás a salvo aquí». «¿Qué estás diciendo?». Laura se sintió confundida. El mundo se le desvanecía. «¿Qué es lo que sabes de Alejandro?». Carmen se acercó más, como si temiera que alguien los pudiera escuchar. «Él no es lo que parece. No se puede confiar en él. Hay un oscuro secreto en su familia. Una maldición que arrastra a todos los que entran en esa mansión». Laura retrocedió, el corazón en su garganta. «¿De qué hablas?». La incredulidad brotó entre su temor. Pero Carmen continuó, dejando caer una bomba que hizo estallar su mundo. «Mis padres, ellos huyeron de aquí por una razón. Alejandro no solo guarda secretos de su familia, también me ha estado buscando a mí». Las palabras de Carmen resonaron en la habitación, un eco de revelaciones que ella nunca había imaginado. «¿Te ha estado buscando? ¿Por qué?». En ese instante, un grito desgarrador retumbó en el aire. Era un sonido que atravesaba el alma, y Laura se dio cuenta de que venía de la oficina de Alejandro. Su instinto la empujó a la acción. «Vamos», dijo, tomando la mano de Carmen y corriendo hacia el sonido. Al llegar, la puerta estaba entreabierta y el aire era pesado, cargado de un miedo que parecía tangible. Dentro, la escena que encontraron les heló la sangre. Alejandro estaba de pie, su rostro pálido como el mármol, con una pistola en la mano. A sus pies, un hombre se retorcía en el suelo, una mancha oscura se expandía bajo él. «¿Qué has hecho?», Carmen gritó. Lágrimas de horror llenaban sus ojos. Laura se quedó paralizada. El shock la inmovilizó, mientras el hombre en el suelo soltaba un gemido. «Él tiene información que no puede salir de aquí», dijo Alejandro, su voz ahora cargada de una rabia fría. «Y no voy a dejar que interrumpa mis planes». Justo en ese momento, un giro en los acontecimientos, una revelación inesperada, una amenaza emergente. El aire era electricidad. Laura comprendió de pronto que estaba en medio de una red de secretos, mentiras y peligro mortal. Con un susurro tembloroso, la verdad apareció ante ella como un destello. «Carmen, ¿es él?». Se detuvo en seco. La conexión era más profunda de lo que pensaba. Un grito resonó y el mundo de Laura se desmoronó, dejándola en un estado de shock total. ¿Dónde se encontraba realmente? ¿Qué haría ahora en este laberinto de traiciones y secretos oscuros? Laura se quedó paralizada, sintiendo el horror que la rodeaba. El hombre en el suelo gemía, y la atmósfera en la oficina se volvió opresiva. Alejandro, con la pistola aún en mano, era un desconocido, un peligro inminente. «¿Por qué?», musitó Laura, su voz apenas un susurro. Carmen, con lágrimas de pánico, intentó avanzar, pero su voz se quebró. «Laura, debemos irnos. Esto es un juego peligroso». Laura sacudió la cabeza, su mente girando. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó, el terror congelando su corazón. Justo entonces, un vórtice de gritos hirió el aire. Fue entonces cuando la puerta se abrió de golpe, y apareció un grupo de hombres armados. Sus rostros eran duros, militarizados. «Quítate de en medio, Alejandro», gritó uno, y el sonido resonó como un disparo. El caos estalló. Laura sintió el sudor brotar de su frente. Todo pasó tan rápido. Antes de que pudiera comprender, uno de los hombres empujó a Alejandro contra la pared, y la pistola salió volando, aterrizando cerca de Laura. Los gritos se mezclaban con el estruendo de pasos. «Nos dijeron que no dejaras que saliera nadie». Alejandro, atrapado en un rincón, miraba con ira y miedo. «Ustedes no saben lo que están haciendo». Carmen abrazó a Laura, su mirada intensa. «Esto no es solo un negocio. Este lugar está lleno de secretos que ni siquiera puedes imaginar». Las palabras de Carmen se sentían cargadas de verdad. En ese instante, todo parecía un sueño surrealista. Uno de los hombres se volvió hacia Laura.
y su mirada era fría como el acero. ¿Quién es ella, Alejandro? Solo una empleada, respondió Alejandro, pero su tono era de temor. Laura sintió el nudo en su garganta. ¿Podía ser solo una pieza más en este juego oscuro? Carmen pareció leer sus pensamientos. Laura, él necesita nuestra ayuda, murmulló, y su voz sonaba urgente. Alejandro no puede quedarse aquí. Nos están buscando a los dos, pero no es lo que tú piensas. Aquel momento parecía eterno. Laura se debatía entre la confusión y la desconfianza. Entonces, sin previo aviso, un disparo resonó. ¡Bam! La habitación se llenó de humo y gritos. Laura cubrió su cabeza, sintiendo el eco del terror resonar en su pecho. Cuando el humo se disipó, el grupo de hombres había retrocedido. Alejandro estaba de pie pálido, y el hombre que había caído ahora yacía en el suelo, inmóvil. La tensión del momento se sintió como un chispazo de electricidad. En ese instante, un movimiento rápido realizó un cambio radical. Uno de los hombres apuntó hacia Laura y la voz grave del líder resonó. «Es ella. Llévensela». Laura se sintió atrapada entre la confusión y el miedo. Sin saber por qué, lo único que pudo hacer fue correr hacia la puerta. Carmen la siguió, gritando a Laura. La escena estaba en caos. En medio del tumulto, la mirada de Laura se encontró con la de Alejandro. Algo en sus ojos cambió, como si comprendiera que había más en juego que solo un secuestro. «Detente, Laura, no puedes confiar en ellos». Ella se detuvo, el corazón latiendo desbocado. Un grito desgarrador la sacudió. Carmen había caído, y los hombres armados la rodeaban. Laura sintió el nudo en su garganta. Tenía que elegir, quedarse y enfrentarse a lo desconocido, o escapar. Pero justo cuando estaba a punto de decidir, una explosión sorda resonó en el exterior. En un instante las luces se apagaron, y el cuarto se sumió en la oscuridad. El tiempo se detuvo. Un olor a pólvora y humo llenó el aire. Todo lo que podía escuchar era el zumbido ensordecedor de su propio corazón. «¿Qué está pasando?», pensó, sintiendo un frío en la espalda, un sudor frío deslizándose por su frente. La oscuridad fue reemplazada por un brillo intermitente. Luces de sirena se acercaban. Alejandro gritaba algo, pero sus palabras se perdían en el clamor. Laura sintió cómo su mundo se desmoronaba. La tensión era palpable. Lo único que sabía era que su vida, esa a la que estaba acostumbrada, nunca volvería a ser la misma. Con el destino ante ella, se hizo una pregunta que resonaba en su mente. ¿Puedo confiar en Alejandro? El silencio se apoderó de la escena, el horror esperando detrás de cada esquina. Todo se había vuelto un juego de vida o muerte. La próxima decisión definiría su futuro. Laura se encontraba en medio de un torbellino, el caos girando a su alrededor, mientras la oscuridad pareció engullirlo todo. Sus sentidos estaban alerta, el corazón palpitante en su pecho. «¿Qué está pasando aquí?», pensó, asustada. Carmen estaba a su lado, tambaleándose por la violencia de lo que ocurría. El sonido de sirena rugiendo se intensificó. Algunos hombres armados se agacharon, buscando cobijo, y la atmósfera se tornó más tensa. «Laura, corre», gritó Carmen, pero antes de que pudiera reaccionar, alguien la empujó hacia el lado. Fue un instante, nada más, pero cambió todo. La oscuridad se iluminó repentinamente. Por un destello proveniente de afuera, y un grupo de hombres disfrazados de seguridad entraron por la puerta. Eran diferentes a los hombres que habían estado antes. Estos tenían un aire más organizado, más profesional. «Nadie se mueva», dijo uno de ellos, su voz firme y autoritaria. Laura sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Quiénes eran? Todo parecía una pesadilla. Al girar la cabeza, vio a Alejandro empujado contra la pared, la mirada enloquecida. «¿Qué quieren?», preguntó con voz temblorosa, su fachada de confianza destrozada. Los nuevos hombres simplemente lo ignoraron, concentrándose en el intruso que yacía en el suelo. «Él es el informante», uno de ellos murmuró, señalando al hombre que yacía inmóvil. «Debemos quitarlo del medio». El ambiente era tenso, y una sensación de peligro inminente llenó el aire. Carmen apretó la mano de Laura. «Esto se está poniendo feo», dijo, su voz una mezcla de temor y determinación. De pronto, todo estalló en un grito ensordecedor. Una explosión resonó afuera. El suelo tembló, y las luces parpadeando se apagaron.
Cuando Laura volvió a abrir los ojos, el caos continuaba, pero ahora sentía una nueva urgencia. Era su oportunidad. «Vamos», gritó, tirando de Carmen hacia la puerta. Pero algo la detuvo. Una figura apareció en la penumbra. Era Alejandro, ahora liberado de la presión de los hombres armados. «No, no pueden salir», gritó, pero su voz era diferente, más desesperada. «¿Qué quieres decir?», preguntó Laura, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Él estaba empezando a perder su control. La máscara de misterio que lo protegía ahora estaba quebrada. En un giro angustioso, uno de los hombres de la seguridad lo sujetó. «Tienes un secreto que mantener», dijo, apuntándole. «Y no serás tú quien lo rompa». Laura vio la desesperación florecer en los ojos de Alejandro, un destello de humanidad que nunca había notado. Algo en ella se sacudió. ¿Qué estaba ocurriendo realmente? Laura respiró hondo. ¿Qué secreto? Esas simples palabras abrieron una puerta a un abismo de misterio. En un instante, el aire se volvió pesado. «Detente, no», Carmen gritó, tratando de acercarse a Laura, pero alguien la sujetó. De repente, se escuchó un disparo. Laura sintió que el mundo se había detenido. Un instante, todo quedó en silencio. Finalmente, miró hacia Alejandro, cuyas manos estaban manchadas de sangre. La figura del hombre caído a su alrededor dejó de moverse, y el terror inundó a Laura. «No, eso no puede ser», exclamó Carmen, sintiéndose atrapada entre el horror y la realidad. «Esto no puede estar sucediendo». En sus ojos, Laura vio algo que la sorprendió: tristeza y desesperación. «Hay algo que no te he contado», comenzó Carmen, pero las sirenas seguían sonando, interrumpiendo sus palabras. En ese instante, una verdad devastadora comenzó a emerger. Laura se dio cuenta de que había más en juego, algo oculto bajo la superficie de la violencia y el caos. «¿Qué es?», preguntó angustiada, mientras la confusión reinaba en su mente. «Él no es lo que crees, su familia». Carmen se detuvo. Sus ojos reflejaban una verdad sombría que amenazaba con desbordarse. Justo antes de que pudiera continuar, la puerta se abrió de golpe, y un nuevo grupo de hombres entró. Eran aún más hostiles. «¡Aguante todos!», gritaron, y de nuevo el terror volvió a apoderarse de la escena. Mientras todos gritaban y se movían, Laura sintió que su corazón se despeñaba. La realidad se había vuelto un laberinto oscuro. «Alejandro, ¿qué está pasando realmente?». Sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Todo se había desmoronado y dejado atrás un rastro de incertidumbre. «Dímelo todo», balbuceó, aferrándose a la última esperanza en medio del caos, pero solo recibió silencio y una mirada de dolor. Todo era un juego peligroso, y en algún lugar detrás de esa mirada había un secreto que podría destruirlo todo. ¿Y cómo estaba ligado a Carmen? ¿Había una traición más profunda esperando en las sombras? Las preguntas giraban sin descanso en su mente, dejando un rastro de incertidumbre. La verdad podía ser su única salvación o su mayor condena. Y en ese momento, con el ruido y el caos desbordándose a su alrededor, Laura sintió que se estaba acercando a algo muy profundo y oscuro, que podría cambiarlo todo para siempre. ¿Qué haría ahora? Laura se encontraba en medio de un torbellino, el caos girando a su alrededor mientras la oscuridad parecía engullirlo todo. Sus sentidos estaban alerta, el corazón palpitando en su pecho. «¿Qué está pasando aquí?», pensó, asustada. Carmen, tambaleándose por la violencia de lo que ocurría, sudaba y temía por su vida. El sonido de sirena rugiendo se intensificó, y algunos hombres armados se agacharon buscando refugio. La atmósfera se tornó más tensa, como un tanque a punto de estallar. «Laura, corre», gritó Carmen, apretando la mano de su amiga, pero en ese instante un ruido sordo los paralizó a ambas. Alguien había disparado. Fue un solo tiro, y todo cambió de golpe. Laura se dio la vuelta y vio a Alejandro en el suelo, el miedo dibujado en su rostro. Ella sintió un nudo en el estómago. «¿Qué has hecho?», gritó Carmen, su voz retumbando en el aire. Los hombres de seguridad se movían rápido, frenéticos por montar el caos. Uno de ellos, un tipo alto y robusto, apuntó su arma hacia la puerta. «¡Nadie se mueve!», dijo, con una voz que sonaba como metal, firme y amenazante. Laura tuvo una revelación instantánea. Alejandro había fingido ser un amigo, un protector, el hombre que yacía en el suelo. No era un informante, sino alguien que intentaba revelarlo todo. La venganza flameaba en el aire espeso. Los hombres armados eran parte de un juego más grande,
Un juego del que todos estaban atrapados. «Carmen, necesitamos salir de aquí», exclamó Laura, la urgencia apretando su pecho. Comenzaron a retroceder lentamente, hasta que un destello iluminó la habitación, y un grupo de hombres uniformados irrumpió por la puerta trasera. Sus rostros eran fríos y decididos. «Están cercados», gritaron. El caos se convirtió en riff entre ellos. Los nuevos hombres se abalanzaron sobre Alejandro. «Tú no deberías estar aquí», dijo uno, y en un abrir y cerrar de ojos lo empujaron hacia el suelo. Mientras tanto, Laura sentía cómo su corazón se aceleraba. ¿Quién era Alejandro realmente? ¿Qué secretos escondía? La vulnerabilidad se mezclaba con una rabia que apenas podía contener. «Esto es por tu culpa, Alejandro», gritó el hombre que lo dominaba. «Creías que podías escapar, pero ya no más». En ese momento, la habitación se llenó de gritos y empujones. «¡Cálmense!», resonó un grito desde el fondo. Pero el pánico había estallado. De repente, un estallido rompió la tensión. Una explosión, como un trueno, resonó afuera. El cristal de la ventana estalló en 1000 pedazos. Todo se oscureció por un instante, como si el tiempo se detuviera. Laura sintió una presión aplastante en su pecho. La confusión se convirtió en terror. Cuando la luz volvió, todo lo que quedaba era un rastro de humo. Alejandro yacía en el suelo, y más allá de él, un rostro conocido emergió entre la neblina. Era el hombre del retrato, el hermano perdido de Carmen. «¿Por qué lo mataste?», gritó, su voz desgarrada por la incredulidad. Él no tenía nada que ver con esto. La revelación golpeó a Laura como un rayo. Alejandro había estado tratando de protegerlo mientras todos pensaban que él era el enemigo. La expresión de Carmen cambió. No era solo desesperación, sino un rayo de reconocimiento, de traición abierta. «¿Qué estás haciendo aquí?», le gritó a su hermano. El caos era un fondo oscuro en el que floteaban sus palabras. «Disculpa, no sabía que eras tú». La tensión se volvió palpable. Laura entendió que había más en juego. «No eres un informante. ¿Qué estás ocultando?», cuestionó. La respuesta estaba ahí, flotando en el aire lleno de miedo y confusión, pero nadie podía contestar. Una segunda explosión, esta vez más cerca, sacudió la mansión. «¡Rápido! ¡Salgan de aquí!», dijo el hermano de Carmen, y todos se lanzaron hacia la salida. Pero antes de que pudieran salir, una figura apareció entre las sombras. «Carmen, no, él no puede irse», exclamó. El brillo de su mirada sugería que ante ella existía otro secreto. Laura miró a su amiga. Todo había cambiado. «¿Quién eres realmente, Carmen?». Los ojos de Carmen, antes llenos de confianza, ahora eran abismos de angustia. «Tienes que creerme», empezó a decir, pero el horno del caos se desbordaba. Una pregunta retumbó en la mente de Laura. ¿Quién realmente puede ser el enemigo? El aire seguía cargándose de violencia y revelaciones. La historia, tan bien construida, se desplomaba a su alrededor. Algo muy oscuro y profundo asomaba tras la fachada de su vida sencilla. Todo lo que creía saber estaba por perder su sentido, y en medio del polvo y el miedo, el futuro parecía un agujero negro, succionándolo todo hacia la incertidumbre. ¿Qué más secretos les ocultaba la mansión? ¿Y quién de verdad era Carmen? La noche aún estaba joven, y la verdad apenas comenzaba a revelarse. Laura se quedó paralizada, el miedo la envolvía. La figura de Carmen, su amiga leal, ahora parecía llena de secretos. ¿Quién eres realmente, Carmen? La pregunta vibraba en el aire, pesada como el silencio que siguió. Carmen, con lágrimas en los ojos, dio un paso hacia adelante. «Laura, por favor, escúchame». Pero la realidad se estremecía a su alrededor. Los hombres armados que habían entrado estaban nerviosos, mirándose unos a otros. «No tenemos tiempo, acabemos con esto», ordenó el líder. Laura sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Algo oscuro estaba a punto de suceder. De repente, un grito desgarrador sacudió la habitación. Era el hermano de Carmen, que yacía en el suelo, ahora inmóvil. «No», gritó Carmen, su voz desgarrada. Laura sintió un golpe en el pecho. Todo se estaba desmoronando, y ella no sabía por qué sucedía. ¿Cómo se había llegado a esto? «Basta, necesitamos respuestas antes de que alguien más muera». La voz de Alejandro fue un eco de desesperación. Se enderezó, enfrentando a los hombres con desafío. «Hay cosas que no saben, cosa que nadie sabe». Un hombre se burló. «¿Y a mí qué me importa tu historia? A nadie le importa lo que digas». Pero Alejandro no se dejó amedrentar.
Mis padres, lo que hicieron, la razón por la que estás aquí, Carmen. Empezó a sollozar, el miedo paralizándolo. Laura sintió que una verdad monumental se acercaba, pero en ese momento una explosión resonó afuera. Las luces parpadearon y un destello iluminó todo, desatando un pánico frenético. Algo grande estaba sucediendo, y no podía contener la ansiedad. «Salgan, no hay tiempo para esto», gritó uno de los hombres. Mientras la confusión se apoderaba de la habitación, Carmen y Laura, impulsadas por el caos, comenzaron a correr hacia la salida. La puerta estaba justo ahí, pero el sonido de disparos era intenso. La adrenalina brotaba de sus cuerpos, y Laura saturó su mente con un solo pensamiento: sobrevivir. En su escape a toda prisa, Laura se giró y vio a Alejandro. «Ven», dijo, extendiendo la mano. Pero en un instante, el líder de los hombres armados lo atacó, empujándolo hacia el viejo escritorio. «No te muevas». «No, Alejandro», gritó Carmen. Esa palabra resonó como un eco, un lazo invisible que unía sus destinos, pero sucedió algo inesperado. Alejandro, en un giro impresionante, logró liberarse y ante la incredulidad de todos, se abalanzó hacia Laura. «No confíes en ella, Laura». La revelación golpeó a Laura como un puñetazo. «¿Qué?», preguntó, su voz se quebró. «¿Qué estás diciendo?». El corazón le latía con fuerza, la confusión la envolvía, y el temor se intensificaba. «Ella es parte de esto», dijo Alejandro, su mirada intensa. «El secreto no es solo mío, también ronda alrededor de Carmen». La sala estalló en murmullos, cargas de incredulidad en cada rincón. «Eso no es cierto, Laura», comenzó a decir Carmen, pero el desespero en su voz la traicionó. «Yo solo quería protegerte». «¿Protegerme de qué?». Laura se sintió abrumada. Todo lo que sabía sobre su vida estaba en peligro de derrumbarse. El ambiente se volvió pesado, y Laura sintió que no podía respirar. En un movimiento rápido, uno de los hombres armados apuntó su arma a Alejandro, su rostro endurecido. «¿Crees que vas a salir de aquí? La familia de Carmen tiene mucho que ocultar». «No», gritó Carmen. Laura miró a su amiga. La traición era ahora tangible entre ellas. Pero antes de que algo más pudiera suceder, otro disparo resonó, reventando la tensión en 1000 pedazos. El cuerpo de Alejandro cayó al suelo. Todo se detuvo. «No», gritó Laura. La visión se volvió borrosa mientras se acercaba a él, el corazón latiendo con fuerza. «No puedes estar muerto». Pero los ojos de Alejandro estaban cerrados, su rostro cubierto de un manto de silencio. Carmen cayó de rodillas, las lágrimas fluyendo. «No era mi intención», murmuró mientras el horror se apoderaba de ella. «Su familia, ellos son la razón». Laura sintió un nudo en la garganta. Ella había sido arrastrada a un juego mortal, sin saber que las piezas estaban siempre en movimiento. La verdad estaba más allá de lo que jamás imaginó. Carmen había estado tratando de protegerla, pero había una traición que chisporroteaba tras cada palabra. «¿Qué secretos son esos?», preguntó Laura, sintiendo que el vacío la envolvía. «Necesito saber la verdad». La sala se inundó. Con gritos y caos. La conexión entre ellas en un ladrido trémulo hizo que la línea se desdibujara. Y entonces, en un instante de calma sombría, la puerta que habían dejado entreabierta se cerró de golpe. El eco resonó y la amenaza parecía aumentar. Laura se dio cuenta de que todo estaba más lejos de resolverse. Algo siniestro estaba a punto de revelarse. Con los corazones agitados y las bocas secas, se dieron cuenta de lo aterrador. Estaban atrapadas en un juego de vida o muerte, y la verdadera batalla apenas había comenzado. ¿Podrían confiar entre ellas nuevamente? ¿Qué oscuros secretos las esperaban al final de esta pesadilla? Laura sintió que la sombra se acercaba más que nunca. La respuesta estaba al borde de sus labios, pero la realidad resonaba con un eco frío. ¿Podría alguna vez salir de este caos con su vida y su amistad intacta? La noche apenas comenzaba a desnudarse, y el horror no había hecho más que iniciar su danza. Las preguntas empezaban a ser cada vez más pesadas. Laura se quedó helada. El horror llenaba la habitación. Todo lo que había creído saber se estaba desvaneciendo. Había visto caer a Alejandro, pero en su mente resonaban las palabras que había dicho. «No confíes en ella». Era un eco que la sacudía, la hacía dudar.
¿Y si todo lo que había pasado no era más que una trampa? Carmen estaba ahí, de rodillas, su cara llena de desesperación. Por favor, Laura, escúchame. Carmen suplicó, sus ojos rojos y llenos de lágrimas. No es lo ¿Qué parece? No era mi intención que esto sucediera. ¿Qué quieres decir? La interrumpió Laura, la voz temblando, el corazón latiendo desbocado. Necesitaba respuestas, y rápido. Cada segundo que pasaba, el pánico crecía. Carmen tragó saliva, tratando de controlar su respiración. Yo no sabía. La familia de Alejandro está en medio de algo más grande. Hay demasiados secretos. Pero antes de que pudiera continuar, una explosión resonó afuera, haciéndola saltar. Las voces titilaron, y el aire se volvió pesado, cargado de humo y gritos lejanos. Laura se cubrió la cabeza instintivamente. El caos aumentaba. Al voltear, vio a los hombres armados en pánico, mirándose entre ellos, confundidos. «Sigamos, que no nos atrapen aquí», gritó uno, su voz repleta de miedo. «Carmen, debemos irnos», Laura exclamó, agarrando la mano de su amiga. Salieron corriendo hacia la puerta, pero el pánico se apoderó de la escena. Un hombre armado se interpuso en su camino. Sin pensarlo, Laura dio un empujón, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. «Suéltame», gritó, sus gritos ahogados por el tumulto. Y entonces, algo completamente inesperado ocurrió. Carmen, con un grito desgarrador, empujó a Laura hacia un lado y se abalanzó sobre el hombre armado. «Aléjate de ella». Laura miró, paralizada, mientras Carmen se lanzaba hacia él, solo para ser empujada de regreso. «Carmen, ¿qué haces?». La incredulidad se apoderó de ella, pero antes de que pudiera reaccionar, un tercer hombre apareció de la nada. Era el hermano de Carmen, su rostro lleno de determinación. «Salen ahora», gritó, sujetando a su hermana mientras las luces se tornaban más y más tenues. El caos seguía, pero entre la confusión un nuevo giro surgió. El hombre que había asaltado a Laura, con una mirada fría y calculadora, sacó una pequeña caja del bolsillo. «Es hora de terminar esto». Abriendo la caja, exhibió una extraña serie de objetos. «Este es el verdadero secreto». «¿Qué es eso?», exigió saber Laura, el miedo envolviendo sus palabras. «Es la prueba que conecta a tu familia con nosotros, Carmen», dijo el hombre, su voz grave llenando la atmósfera. «Si no actúas ahora, tus secretos saldrán a la luz. Cada uno de ellos». El aire se heló. La revelación hizo que la mirada de Carmen se nublara. «No, no, eso no puede ser», murmuró, retrocediendo como si hubiera visto un fantasma. «Todo esto está relacionado con mis padres, con todo lo que nos hicieron». «¿Qué? ¿Qué sabes de ellos?». Laura sintió como una niebla oscura comenzaba a formarse alrededor de su cabeza. Todo lo que había creído estaba a punto de desmoronarse. «¿Qué más estás escondiendo?». «No era solo su pasado, sino del mío también». Carmen miró a Laura, el miedo en sus ojos sustituido por una verdad profunda. «Él no es solo un enemigo. Somos parte de algo mucho más grande. Se trata de tus padres, ellos». Pero antes de que pudiera terminar, todo estalló. Un disparo resonó en la habitación, iluminando el rostro de horror de Laura. En un instante, el mundo se volvió un caos total. «No», gritó, abrumada. Cuando el humo se disipó, vio a Carmen caer al suelo. «Carmen», murmulló, la calidez de las lágrimas surcando sus mejillas. Todo se había vuelto un horror. «No, esto no puede terminar así», pensó, sintiendo un nudo ampliamente cerrarse en su garganta. Ella había llegado tan lejos, y ahora todo estaba derrumbándose. La imagen de su amiga desplomándose la llenó de pánico. Laura levantó la vista. El hombre armado se reía, pero fue entonces cuando el verdadero terror emergió. Detrás de él se asomó una figura familiar. Era su madre. «¿Qué están haciendo aquí?», dijo su madre con una sonrisa enigmática, la sangre de Carmen cubriendo sus manos. La revelación la tomó por sorpresa. «¿Mamá?». La duda se reflejaba en su voz. ¿Acaso sus secretos estaban entrelazados de una forma que jamás habría imaginado? El caos la abrazó, y la pregunta pesaba sobre ella. ¿Qué secreto es este que podría cambiar todo? La atmósfera estaba cargada de traición y secretos sin resolver, como un laberinto sinuoso entre las sombras. Laura sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies, mientras la verdad ardía en el aire como una chispa lista para estallar. Todo estaba conectado,
pero el hilo que lo unía aún estaba más lejos de ser revelado. La noche estaba aún lejos de terminar. ¿Qué más ocultaban? Laura se quedó paralizada, sintiendo cómo todo se desmoronaba alrededor de ella. La figura de su madre, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, era un golpe directo en el estómago. ¿Por qué estás aquí, mamá? La incredulidad se apoderó de su voz. ¿Qué sabes de todo esto?, cuestionó, su mente dando vueltas mientras él. Caos continuaba a su alrededor. Las punzadas de dolor de perder a Alejandro se combinaban con la confusión de lo que estaba sucediendo en ese instante. Los secretos, Laura. Todo lo que creías saber es solo una parte de la historia, dijo su madre, acercándose un paso más, pero el horror en los ojos de Carmen la hizo detenerse. No puedo dejar que sigas involucrada en esto. Laura sintió un vacío en el pecho, sus palabras resonando en su cabeza como campanas de alarma. Su madre no era solo una mujer, era una parte fundamental del rompecabezas, pero ahora esa pieza era una firme amenaza. «Esto es por tu culpa», gritó Carmen, el pánico destilando de cada palabra. «Todo esto es por los secretos que guardan». Laura miró a su amiga en busca de respuestas, pero la confusión y el miedo cubrían su rostro. «¿Qué secretos? ¿Qué más hay? Necesito saberlo». Las paredes de la mansión parecían cerrarse a su alrededor. De repente, un grito desgarrador rompió el ambiente. Era el hermano de Carmen, que había estado intentando ayudar, ahora herido en el suelo. «¿Por qué?», exclamó Carmen, mientras corría a su lado. Laura sentía el nudo en su garganta, el miedo helado. Mientras observaba a su amiga desesperarse, la realidad de la situación comenzó a destellar. Todos estaban atrapados en ese ciclo de violencia sin salida. Y con cada segundo que pasaba, los hombres armados parecían acercarse con más decisión. «No podemos quedarnos aquí», gritó Laura, tirando de Carmen mientras el caos continuaba. «Salgamos de aquí». Pero justo cuando pensaban que escapar era posible, un hombre, quizás el líder del grupo, levantó la mirada, sus ojos oscuros y decididos. «Nadie sale de aquí hasta que se aclare esto. Y tú, señora, no eres más que un estorbo». Laura sintió que su corazón se detenía. ¿Qué planeaban hacer con ellas? La atmósfera era tensa, cargada de amenazas que se avecinaban. Y era en ese momento que el giro inesperado llegó. La mansión comenzó a temblar. Un estruendo resonó desde abajo, como si la tierra misma hubiera decidido romper el silencio. Las luces parpadearon y un grito indescifrable retumbó en los pasillos. Un nuevo grupo, más grande y feroz, irrumpió en la habitación. «¡Aquí están! ¡Rápido, vengan!», gritaron mientras empujaban a los hombres armados. El caos se multiplicó. En un instante, la lealtad de los hombres se desdibujó y el sentido de peligro se volvió más intenso. Laura y Carmen se tambalearon, atrapadas en una avalancha de confusión y ruidos. Las sirenas resonaban más cerca, y el suelo temblaba de una forma que hacía temer lo peor. «Vamos, tenemos que irnos», gritó la madre de Laura, arrastrándola. No sabía si podía confiar en ella, pero tampoco tenía otra opción, justo cuando creía haber hallado una salida. El hermano de Carmen apareció ante ellas, su rostro demacrado y lleno de determinación. «No se vayan, la verdad no puede morir aquí». Laura sintió que el corazón se le encogía. Todo lo que había experimentado, toda la confusión, ahora apuntaba hacia un solo camino. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras contemplaba a su madre, a su amiga, y la incertidumbre de su hermano. «¿Qué verdad?», preguntó aterrorizada, pero la pregunta solo amplificó el caos. El hermano de Carmen soltó una palabra que retumbó como un trueno: «la maldición». Así como eso, todo se quedó en silencio. La verdad que había estado esperando se había desenredado, pero ¿acaso estaba lista para escucharla? La atmósfera se volvió helada mientras los ecos de sus palabras resonaban. La conexión que parecía inquebrantable ahora se sentía brutalmente quebrada. Laura miró a Carmen, quien también se había quedado sin palabras. «Esto va más allá de nosotros, Laura. Es algo muy antiguo. Sus padres», comenzó a decir su madre, pero antes de que pudiera continuar, una explosión, más fuerte y cercana, retumbó nuevamente, haciendo que las paredes temblaran. En ese momento, la mansión se dio un paso más, abriéndose en un inmenso portal de incertidumbre.
No hay tiempo, gritó el hermano de Carmen. ¡Corran! La verdad puede ser su única salida. Así, en medio de la confusión, Laura se encontró promediando entre seguir a su madre, que de algún modo parecía estar al borde de la revelación, o a Carmen, su amiga más cercana, que ahora tenía tantos secretos como la misma mansión. La dichosa verdad se había vuelto un monstruo, y el tiempo se aceleraba. Todo estaba en juego, y tampoco sabía si realmente quería descubrir la realidad detrás de los horrores que ahora la rodeaban. ¿La maldición significaba un final o un nuevo comienzo? La habitación temblaba, el caos parecía una tormenta. ¿La maldición? Repitió Laura, sintiendo el nudo apretarse en su garganta. Las palabras de su madre fueron un eco aterrador que no podía dejar de resonar. La mirada de Carmen se encontraba desbordante de terror, y el hermano de Carmen yacía herido en el suelo. El pánico envolvía la escena mientras los hombres armados gritaban, y las sirenas se acercaban cada vez más. La situación era insostenible. ¡Corran!, gritó el hermano de Carmen, y el comando fue un destello de esperanza en medio del horror. De repente, una explosión sacudió la mansión, y el mundo se convirtió en polvo y gritos. Carmen miró a su hermano, su voz quebrada. No, 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 se abalanzó sobre él, sus lágrimas caían como lluvia sobre un campo de guerra. Laura sintió un dolor profundo, un nudo en sus entrañas. Todo sucedía demasiado rápido. Ven, gritó, agarrando la mano de Carmen sin saber si sería la última vez que lo haría. Mientras corrían hacia la puerta, una sombra oscura se acercó por el pasillo. Laura se giró, y su corazón se detuvo. Era Alejandro, pero había algo diferente en él. «Detente, Laura», dijo, alzando la mano. Su expresión no era de súplica, era de un tipo de determinación que no podía entender. «¿Qué estás haciendo?», le preguntó, la voz ahogada por el miedo. El eco de su pregunta flotaba en el aire tenso, y el rostro de Alejandro revelaba algo más profundo, un secreto que apenas comenzaba a gestarse. Justo entonces, el ruido de disparos resonó, y todos se congelaron. «No», gritó uno de los hombres armados al ver a Alejandro dar un paso adelante, pero fue demasiado tarde. Sus ojos se encontraron, y en esa fracción de segundo, Laura sintió que se balanceaban en un abismo. «Eres parte de esto», Alejandro gritó, y el mundo giró de nuevo. «La familia de Carmen te ha mentido todo este tiempo». Laura sintió como el suelo se movía debajo de ella. «¿Qué estás diciendo?». La confusión la abrumaba. Las palabras llenas de acusaciones le dolían como un golpe en el estómago. Carmen retrocedió, choqueada. «¿Cómo puedes decir eso? Porque tu familia está involucrada en una oscura red de secretos y mentiras. Muerte. Todo ha girado en torno a obtener algo que creyeron ocultar». Alejandro murmuró. Su voz temblaba, pero había una verdad en su mirada que fue difícil de ignorar. Carmen empezó a sollozar. «No puede ser verdad». La desesperación llenaba su voz, y el sonido fue un puñal en el corazón de Laura. La traición se sentía palpable. El entorno se saturó de una presión angustiante, como si la propia mansión estuviera a punto de colapsar sobre ellos. «Basta», gritó Laura, incapaz de soportar más. En su mente, las piezas del rompecabezas se alineaban de una manera que la paralizaba. «¿Qué es lo que han escondido? Todo se reduce a una guerra que no debió ser nuestra», dijo Alejandro, acercándose más. «Tu madre Carmen y mi familia estuvieron relacionados en un pasado que los ha perseguido. Y tus padres hacen parte de todo esto. Hay un motivo detrás de la tragedia. Ellos deben pagar». El terror creció en el pecho de Laura. La revelación era más profunda de lo que jamás hubiera imaginado. ¿Mis padres? La duda y la incredulidad atragantaban su voz. ¿Qué significa eso? Antes de que pudiera digerir lo que había escuchado, el hermano de Carmen lanzó un grito. Una explosión resonó una vez más, esta vez reventando el cristal de la ventana. La habitación se envolvió en sombras y humo. El pánico se transformó en un huracán de movimiento y gritos. La acción había comenzado. Aprovechando la oportunidad, Laura se precipitó hacia la salida junto con Carmen. La confusión se había escrito en sus rostros, y se dieron cuenta de que, al parecer, la sala se había convertido en su prisión. ¿Y si salir no era la respuesta? ¿Quién realmente era el enemigo? Laura, pensó, mientras la voz de su madre resonaba en su mente, no puedes confiar en nadie. Ya fuera de la habitación, Laura sintió que todo había cambiado. El aire frío del pasillo parecía lleno de susurros. Pero una nueva explosión la sorprendió, y sin previo aviso, ángeles guardianes aparecieron entre el polvo.
hombres armados, pero no eran de la seguridad. Eran del gobierno. Al suelo, gritaron, mientras la situación se volvía caótica una vez más. Las luces intermitentes de las sirenas llenaban la escena, y en un instante todos se movían, buscando la salvación en medio del desastre. Laura, con los ojos abiertos como platos, comprendió que algo más grande se estaba revelando, algo fatal. La guerra que había comenzado no sería solo entre familias, sino que se extendía más allá, hacia un camino que había sido marcado con sangre y traición. Ahora estaba en el centro de una batalla encarnizada, donde los secretos estaban a punto de salir a la luz, y donde la verdad podría ser su peor enemigo. ¿Saldré de esto o perderé a todos?, pensó, sintiendo el sudor frío deslizarse por su frente mientras avanzaba hacia lo desconocido. La sala tembló, el caos estalló a su alrededor, y el eco de los gritos se convirtió en un rugido ensordecedor. Laura sabía que no podían quedarse más tiempo allí. La verdad que había surgido era como un tsunami, arrasando todo a su paso. Cada pequeño secreto que había compartido con Carmen, cada palabra de su madre, ahora destellaban con nuevas implicaciones. «Vamos, hay que salir de aquí», gritó, tomando la mano de Carmen, cuya expresión era un torbellino de horror y confusión. Las sirenas resonaban, cercanas y amenazantes, como aves de mal agüero. Mientras corrían, los hombres armados se agachaban, intentando protegerse, pero el impulso de Laura y Carmen era más fuerte. En medio del caos, la figura del hermano de Carmen se desvaneció entre la multitud y la tragedia. El pánico llenó su pecho. No sabía si quedaba tiempo para salvarlo. «Él no puede quedarse aquí, no puede», gritó Laura, pero su voz se perdió entre el griterío. Justo cuando creían haber encontrado una salida, el camino se cerró. Un grupo de hombres con uniformes oscuros y rostro decidido bloqueaba la entrada. «Al suelo», exigieron, su autoridad apagando cualquier intento de resistencia. «Esto no puede estar pasando», pensó Laura, horrorizada por la posibilidad de que su vida tan normal y rutinaria se desvaneciera en un instante. Pero un destello de determinación brilló en su interior. Llamó, y la mirada de su amiga le indicó que ambas lo entendían. No podían dejar que los atraparan. Sin pensarlo, se lanzaron hacia un pasillo lateral, el miedo disparando sus corazones como balas. El eco de los pasos resonaba sobre el suelo de mármol, y la adrenalina las empujaba hacia adelante. Se encontraron en una sala vacía, despojada de adornos, como un testigo silencioso de todo lo que había ocurrido. «Necesitamos un plan», jadeó Laura, con la respiración entrecortada. Carmen asintió, los ojos brillando con lágrimas, pero también con un toque de resolución. «Confía en mí», dijo Carmen, su voz temblando. «Debemos regresar. Hay algo más que necesitamos saber. No está solo en juego nuestra vida, sino todo lo que hemos vivido». Laura sintió un tirón en su pecho. La lealtad a su amiga era más fuerte que el miedo. Se repusieron y comenzaron a avanzar hacia la parte trasera de la mansión. Al girar una esquina, se encontraron con Alejandro, que emergió como un espectro de la bruma. Su rostro mostraba la determinación del que ha visto suficiente. «No podemos quedarnos aquí. Ellos están buscando respuestas, y tú eres el centro de todo esto, Laura», dijo. Su voz grave dejaba claro que no había espacio para dudas. «¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Cuánto tiempo has estado mintiendo?», la confrontó, su corazón latiendo desmesuradamente. «No, no es así», Alejandro empezó, pero otra explosión a lo lejos agregó dramatismo a sus palabras. «La verdad es peligrosa. Cada paso que das nos pone a todos en peligro». Y en ese instante, Laura comprendió que la lucha era más grande que cualquiera de ellos. Las familias, las mentiras, el pasado que nunca parece irse, todo se unía en un solo haz de verdad. «Vamos, tenemos que hacer que esta verdad salga a la luz antes que más vidas se pierdan», gritó Carmen, su furia llenando el vacío. La urgencia era palpable. Sin más tiempo que perder, corrieron hacia la salida. Las luces de los coches de policía iluminaban la oscuridad, augurando un nuevo comienzo. Una vez fuera, la brisa fresca les acarició el rostro, como un recordatorio de que estaban a salvo, al menos por ahora. Al girarse, Laura vio a su madre detenerse, su semblante dividido entre el dolor y la renuencia del pasado que aguardaba. «Lo siento», murmuró, pero fue un susurro perdido en el murmullo de la multitud. «¿Vas a dejar que tu pasado dictamine nuestro futuro?», cuestionó Carmen, con una mirada fija en su madre.
La madre de Laura pareció atravesar un despertar. No puedo cambiar lo que ocurrió, pero puedo ayudar a que todos estos secretos queden atrás y que nadie más sufra. Mientras cuerpos de seguridad rodeaban el lugar y los gritos se apagaban, Laura sintió una paz indescriptible. Todo estaba lejos de resolverse, pero al menos tenían el control sobre su destino, un futuro donde la verdad podía florecer y el dolor dar paso a un nuevo comienzo. Laura y Carmen intercambiaron miradas, sellando la promesa de enfrentar lo que fuera que el futuro les deparara. Aún atadas por sombras, se aventuraron hacia una luz que, aunque distante, ahora se sentía alcanzable. Ahora bien, antes de que termines, esto es urgente. Tienes que suscribirte ahora a este canal para no perderte nuestras próximas historias exclusivas. Destruye el botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y hacer que esta comunidad crezca. Comparte este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tu reacción y teorías sobre el final. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir y ser parte de la historia.